Ya, comenzamos nuestra clase entonces de hoy día lunes 9 de agosto y que consta de la primera nota que vamos a realizar este segundo semestre en el diferenciado de escritura y lectura especializada. Y como fuimos ya practicando esta habilidad del abstract, por lo tanto hoy día nuestro desafío es que yo también puedo escribir un abstract. Entonces, objetivo de la clase: elaborar un abstract a partir de la lectura de un artículo de divulgación científica. ¿Ya? Pero antes de empezar, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Qué vimos el lunes pasado? ¿Alguien se acuerda? Identificamos las partes de un abstract. Muy bien. ¿Y cuáles eran las partes de un abstract? ¿Cuáles eran esas partes del abstract? Primero era la contextualización. Después venía la metodología. Después vimos, ¿cierto? ¿Qué vimos que después de la metodología que venía? Los resultados, la conclusión, en este caso la opinión y en este caso serían los comentarios y luego por último las claves, las palabras claves. ¿Ya? Entonces la semana pasada vimos la estructura. La primera clase del abstract fue conocer el abstract, pero en un ejemplo como un ejemplo de resumen en una noticia. ¿Y cuántas tareas hemos hecho hasta ahora? Y ahora sí, esta semana, sí o sí, hoy día termino de revisarlas. ¿Cuántas tareas hemos hecho de diferenciado? 2. Analizaron una noticia muy bien y luego la clase pasada quedaron con una tarea, ¿cierto?, de analizar ya un abstract y llevarlo a un cuadro donde estaban los comentarios, cuál era el objetivo, etcétera, las palabras clave. Entonces, ya conociendo esto, nuestro desafío de esta semana, y que es la primera evaluación, es que ustedes crean, ¿cierto?, crear un abstract a través de un texto que yo les voy a dar a elección. Vamos a recordar entonces, un abstract es una estrategia de lectura académica, pertenece a un texto especializado, porque vamos a analizar, como lo he dicho muchas veces, textos y aprender a escribir textos y hacer lecturas especializadas, ya que así se llama el diferenciado. Y este abstract pertenece a los artículos académicos, como un resumen del artículo. Ya el objetivo principal es, cierto, llevarnos a la investigación, ya a saber las cosas generales del artículo, que se puede extender en 10, 11 o menos páginas, ya decirnos, por ejemplo, los métodos, los resultados que obtuvo la investigación y también aludirnos a una conclusión principal y futura. ¿Ya? También hay que saber que el abstract tiene características específicas, ¿ya? Y como dice aquí, muchas veces abunda en el rango de palabras entre 100 a 200 palabras. Pero el abstract que yo les voy a pedir va a tener un número determinado de caracteres, es decir, de palabras, y eso a ustedes es fácil de reconocerlo porque les voy a mostrar un Word y a dónde le dice cuántas palabras ya lleva escrita, ¿ya? Visualmente se ve así, ¿ya? Primero está la metodología, ¿cierto? En este caso la contextualización, después viene la metodología, los instrumentos, después los resultados que van en la última parte y también abajo se le agregan las palabras clave. Ya esa es la estructura y ustedes la vieron en una actividad que hicieron la clase pasada. Y eso es lo que llevaba un abstract. Entonces, en el abstract que ustedes van a hacer de 3 artículos que yo les voy a adjuntar en Classroom y que ustedes van a tener que escoger solamente uno de esos 3, ya van a hacer un abstract con un formato que les voy a dar a conocer, ya, y con todo lo que tienen que específico, tipo de letra, dónde lo voy a hacer, etcétera. Pero lo que me interesa es que después de la lectura de ese texto científico, yo pueda evidenciar en la pauta de evaluación
si usted puso la contextualización, los objetivos, la metodología, las conclusiones, el comentario y las palabras claves de ese artículo científico. Los 3 artículos científicos que yo les di a leer, yo les saqué el abstract, ¿ya? Así que solamente se los dejé el artículo en general, yo les saqué el abstract, así que sí se pueden hacer abstract de esos 3 artículos, porque lo traía, pero yo se los saqué, para la idea que ustedes vuelvan a hacerlo, ¿cierto? A partir de la lectura de cada uno. Entonces voy a dar 3 artículos a escoger y usted escoge solamente uno. Y eso es lo que tiene que tener. Acuérdense que la contextualización se expone el marco o la área o situación que da origen a la investigación. ¿Dónde, de qué se estudió? ¿En qué campo? Por ejemplo, si es del campo de la medicina, podría haber abordado un rango de edad de una enfermedad o de una zona geográfica, etc. Después, objetivos, ¿qué se quiso lograr con esa investigación? Acuérdense que el abstract es un resumen de un proyecto ya realizado. No es como una introducción a decir qué posiblemente se arrojó, sino que es algo de que ya se hizo. Y yo lo voy a hacer en una síntesis para ponerlo al principio de esta investigación. ¿Qué objetivo se quiso lograr? ¿A través de qué se rescató la información? ¿Qué metodología? Una entrevista o, por ejemplo, puerta a puerta, etcétera. ¿Ya? ¿Qué conclusiones arrojó esa investigación? Siempre la conclusión y los comentarios traen los subtítulos en los artículos científicos, así que es fácil de reconocer, ¿ya? Las conclusiones, ¿cuáles son las principales en este caso? Conclusiones a lo que se arribó la investigación, comentario. Las conclusiones, la mayoría de las veces son escritas de manera objetiva. Y el comentario siempre aparece con palabras un poco más subjetivas y en este caso adjetivos calificativos. Se pudo lograr o se pudo, en este caso se destacó y se introduce un juicio de opinión. Esa es la diferencia entre una conclusión y un comentario, que el comentario es mucho más personal, por lo tanto ese artículo justo en el párrafo de comentario va a tener oraciones un poquito más cercanas, con juicios de valor, de apreciación de la investigación, no tan objetiva como en las conclusiones. Y las palabras clave, acuérdense que se pueden colocar las palabras que más se usaron en la investigación, más se nombraron, ¿ya? Entre comas o entre guiones. ¿Hasta ahora se entiende? ¿Sí, no? Ya. Entonces, ¿qué habilidad yo voy a utilizar para poder crear este abstract, este resumen de un texto específico? Necesito aprender a sintetizar. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron un resumen de una película donde tenían que exponer lo que se trataba en la película en la primera clase diferenciado en 5, 4, 3 líneas? Muchos escribían una plana, era porque aún no tenían esa habilidad, ¿cierto?, de sintetizar. Sintetizar es resumir, sacar lo más principal de un texto. En el primer semestre vieron varias habilidades de sintetizar y de leer textos extensos como el skimming y el scamming, por lo tanto eso ya lo tienen que tener adquirido. Pero hay varios pasos para poder construir una síntesis. Los artículos que yo les voy a dejar para elección, que son 3 y usted escoge uno, tienen a lo máximo 10 o 9 páginas, ¿ya? Pero en tamaño carta. Lo que sigue son la bibliografía que ocupa más hojas, pero no es casi tanto, ¿ya? Así que, por lo tanto, son 10 páginas y ahí usted puede hacer una lectura específica o veloz para saber el tema, para saber las características principales de lo que se está exponiendo. Y entonces, para poder aludir una síntesis del texto que ustedes van a tener que escoger, primero van a tener que leer toda la información que usted va a identificar, por lo tanto va a leer todo el artículo. Luego va a identificar el tema. ¿De qué se trata? Cuando yo les decía el tema, ¿en cuántas palabras tenía que redactarlo? Cuando yo aludía al tema, ¿en cuántas palabras escribía el tema?
En 2 o 3. Muy bien, Melanie. Bien, Sofía. En 2 o 3. Ya, entonces identifico el tema. El texto me está hablando, por ejemplo, del coronavirus, ¿ya? O me está hablando, por ejemplo, de la protección animal. O me está hablando de los derechos humanos. Ese es el tema, ¿de qué me habla? Después, punto 3, identifico cómo se organiza la información. Primero me da las características, puedo decir, pero la idea es que si es un artículo científico, va a tener el orden que yo voy a escribir del abstract, es decir, primero me va a dar el contexto, después quizá en una plana me va a hablar de la metodología, después me va a hablar, por ejemplo, de los objetivos, etcétera. Yo ya sé la estructura de un artículo científico, ¿por qué? Porque sé que de ahí voy a tener que sacar un abstract. Después dice, identificar las ideas principales. ¿Cómo puedo hacer eso para poder hacer el abstract? Por cada párrafo, usted va a hacer una oración. Entonces, yo le sugiero que de los 3 artículos va a escoger uno, imprima, si tiene para imprimirlo, hágalo, porque así uno puede ejercitar mejor la escritura y subrayar lo más importante. Pero si lo puede hacer visual, mucho mejor. Pero lo que pasa es que los artículos que les voy a enviar están en PDF. Pero si los pueden convertir a Word y trabajar ahí en el computador, bien, pero prefiero que impriman los artículos, uno de los 3, para que trabajen ahí. Entonces van a identificar por cada párrafo, este es el trabajo para poder llegar a hacer el abstract. Identificar qué me dijo cada párrafo. Después relacionar las ideas. Ah, aquí me dijo la metodología y arriba me puso el contexto. Entonces ya estoy identificando para poder escribir un abstract. Identifico el propósito del texto. Este propósito de la divulgación científica es informarnos sobre un proceso científico. Y después elimino todo lo que no me sirve y me voy a escribir el abstract. Ahí están los pasos. Evaluación. Elaborar un abstract a partir de la lectura de un artículo de divulgación científica. ¿Cuándo se entrega? Este domingo. Este domingo 15 por Classroom hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Esta es nuestra primera nota del segundo semestre. Por lo tanto, como es una evaluación formal, ya quien no lo entrega al otro día, ¿cierto? Se pide un justificativo por parte del apoderado por qué no se entregó este trabajo. ¿Ya? Así que esta es nuestra primera nota. Esa es la tarea. ¿Qué tiene que hacer en esta evaluación? Paso a paso para que usted diga qué tengo que hacer, profesora. Primero, a partir de la elección de uno, y es de los 3, porque le saqué uno, ahí voy a borrar, uno de los 3 artículos científicos dados de la profesora, usted tiene que escoger uno, ¿ya? Cuando yo suba los artículos a Classroom científico, usted observa quizás los 3, los lee, ah, me gustó este, ya, escojo ese, listo. Lo lee, siguiendo los pasos de anteriormente que les dije de la síntesis, cómo se construye un resumen. Luego identifica el tema y la idea principal del artículo, además identifica cuál es la respectiva pregunta de investigación. Esto es lo que ustedes tienen que hacer como ejercicio. Luego identifica cada parte en el texto de la estructura de un abstract en el artículo leído, ya que te permitirá identificar en este caso los diferentes conceptos y claves para escribir. ¿Ya? Entonces lo leo, lo subrayo, lo desarmo, busco en el diccionario palabras que yo no entiendo, a lo mejor, por ejemplo, aquí dice la metodología, subrayo y pongo aquí está la metodología. Yo desordeno el texto y eso es un trabajo de lectura. Porque si usted va a leer el artículo científico, solamente lo lee y digo, ah, aquí parece que está la metodología, y después no se dio cuenta que aquí realmente estaba y no en el otro párrafo, va a estar erróneo y mal su abstract y por lo tanto no va a tener una buena calificación. ¿Cómo puedo escribir un abstract? Este es el formato de escritura. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les enseñé, bueno, el cuarto A no lo sabe, pero
El cuarto C, sí. Cuando yo les daba formatos, por ejemplo, en lengua y literatura, de cómo escribir, por ejemplo, un comentario literario, ya siempre yo les daba ejemplos y ustedes me seguían las primeras páginas, las primeras letras, y ustedes escribían su propia opinión, o cuando le hicieron un ensayo. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Usted puede empezar así a escribir su abstract, ¿ya? Y lo completa con la información de su análisis, en este caso del texto que leyó, este artículo científico. Puede partir así. En el presente trabajo se realizó una investigación que tuvo como objetivo, y lo escribe. Se efectuó una indagación para responder a las preguntas o a las preguntas según usted cómo interprete su artículo, y lo escribe. Entonces, cada inicio de esa oración va a aludir a la estructura del abstract. Y puede escribir, puede en este caso evidenciarlo con estas mismas palabras y usted lo rellena. El conjunto de la información recabada, en este caso, como dice por último, construida, permitió comprender, y ahí estamos con la conclusión, y usted lo rellena. Entonces, aquí le doy un formato de escritura. ¿Ya? Así que eso es lo que tienen que hacer. Este es un formato de escritura. Si usted lo quiere escribir de otra forma, pero aludiendo y empezando, aludiendo, por ejemplo, a las partes, lo puede hacer. ¿Ya? Así que eso se lo voy a dejar ahí como apuntes. Y acá tenemos el formato de entrega. Visualmente, cuando ustedes me lo envíen por Classroom, va a ser así visualmente. Yo lo voy a explayar ahora, se los voy a mostrar en el Word mismo, pero cuando le saqué un pantallazo se ve chiquitito. El logo, el título del artículo científico, que ya lo tienen porque yo se los voy a entregar, ¿ya? Y usted pone abstract ahí conclusiva y escribe todo el abstract. Fíjense que es un párrafo y no son varios párrafos, es un párrafo, ¿ya? Donde está la contextualización, la metodología, los objetivos, la conclusión y el comentario. Lo único que está ajeno a ese párrafo son las palabras clave. Fíjense que eso está en otra línea. Y por último, su nombre, el curso y la asignatura. ¿Dónde lo hago, profesora? ¿En una cartulina? No, nada más de cosas así manuales, sino que formales para que les sirva para la educación superior. Formato Word. Fuente Arial, tamaño 11 para que no te quede tan grande, así que tamaño 11 todas las letras. Máximo de palabras, 400. Profe, ¿cómo sé cuántas palabras llevo? Vamos a ver a continuación. Espera un poquito para salirme de aquí. Les voy a mostrar lo siguiente. Acá. ¿Ven el Word o no? ¿Se ve el Word? ¿Qué le estoy mostrando? Ya. Ahí está. Este es un Word. ¿Qué tamaño carta? ¿Dónde pongo el tamaño carta? Aquí, diseño. Aquí en este Word. Y aquí tengo la configuración, parece. Inicio, disposición, revisar. Entonces, tamaño carta. ¿Ya? Pongo el logo como siempre les hago porque así pertenezco a una institución. En este caso ustedes son alumnos del Colegio Inglés San Luis Gonzaga y coloco el título de artículo científico. ¿Cuál es el título? Les muestro ahora el artículo científico que es uno de los 3 que les mandé a analizar. Déjenme abrir este. Ya. Me voy acá y me voy a este es el artículo científico número 1. Ya. Acá está el título. Por lo tanto, si yo les digo el título del artículo científico, usted copia eso, la influencia de las mascotas en la vida humana. ¿Ya? Entonces, el título que debe colocar es ese. Y luego, compartir pantalla, me voy al Word. Voy a estar cambiando un poco la visión, ¿ya? Pero es para mostrarle para que vamos paso por paso. Le coloco ahí el título del
el título textual que sale ahí en el artículo científico. Después le coloco, mire, fíjense, esto es bien visual para que aprendan a escribirlo. Abstract con el mismo fuente, y en este caso fuente Arial 11, ¿ya? Y comienzo a escribir el abstract. Todo en un mismo párrafo. Entonces, todo tiene que estar evidenciado ahí, ¿ya? Por ejemplo, parto con la contextualización, después me voy a la metodología, el mismo orden que yo les he enseñado hasta terminar, ¿cierto?, con el comentario. Y luego me voy a las palabras clave. Y así tiene que estar escrito, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé, profesora, cuántas palabras puse en el abstract? Coloco ahí, lo marco y fíjense que aquí abajito dice 434 de 455, que es el título, más el abstract y el nombre, curso, etc. Pero cuando yo marque esto, tiene que salir hasta 400 palabras. ¿Ya? Aquí abajito me va a decir. Yo se me quedó pegado. Dígame de nuevo. ¿Dónde era que veía la 400 Abajito. palabras? Aquí abajito, mira. Abajito donde está, viste que sale aquí un recuadro morado donde sale una N, mira, arriba. Dice, sale el idioma español de Chile y al lado sale la cantidad de palabras. No alcanzo a verlo por esta cuestión que dice grabar el chat y todo eso. No lo veo. Pero bueno, ya me puedo hacer una idea, así que gracias. No, pero mira, lo que voy a hacer, le voy a sacar un pantallazo, Okay. les voy a sacar un pantallazo y se los voy a adjuntar a la presentación para que vean dónde está en el Word, ¿ya? Ok, muchas gracias. Así que, no, solamente 400 el abstract de Dayana. Por ejemplo, si yo marco ahí, o sea, marco hasta las palabras claves y desde el comienzo de mi escritura del abstract, no tomando ni el título, ni la palabra abstract, ni mi nombre, ni curso, ni la asignatura, marcando desde cuando empecé a escribir hasta que terminé la última palabra clave, tiene que haber hasta 400. No me puedo pasar de ahí. ¿Ya? Así que tiene que ver hasta 400. Y luego escribo mi nombre, mi curso y asignatura. Entonces, visualmente se tiene que ver así. Así. ¿Ya? Entonces, después cuando uno en la universidad haga trabajos, realice trabajos de investigación y antes de poner la introducción, yo voy a hacer estos pequeños abstracts, ¿cierto? Para indicarle a los lectores de mi proyecto de investigación que eso es lo que yo logré, ¿ya? Como una síntesis de todo el proyecto que yo voy a especificar a continuación. Así que eso es lo que van a tener que hacer. Les muestro los artículos científicos para que vean que no es tanto la extensión. Acá hay uno. Acá hay uno, dice entonces la influencia de las mascotas en la vida humana, y este es de la Universidad de Antioquia, ¿ya? Y aquí empieza la introducción, aquí, como yo se los cambié a PDF, fíjense que las palabras tienen puro punto entre medio, pero es por la conversión, ¿cierto?, del formato, pero eso no va a impedir la comprensión lectora. Introducción, entonces, ahí está el tema. Después, fíjense los subtítulos, eso también me indica dónde la información, si está la metodología, dónde está, por ejemplo, las conclusiones. Fíjense que ahí está. Ya, y lo que se extiende más siempre, son más hojas, es la bibliografía. Fíjense que mire todo lo que cubre, eso no nos interesa. ¿Ya? Pero siempre la última, mire, y aquí está marcado, conclusiones. Entonces ya tengo la última parte del abstract, solamente que yo tengo que saber resumir todos esos párrafos. Hasta acá. ¿Cómo lo puedo sintetizar? Entonces hay varias cosas que son secundarias y esa es la habilidad que van a tener que hacer ustedes. ¿Ya? Nos va a costar un poco, acuérdense que si es hasta el día domingo, toda la semana me puede enviar sus borradores. Profesora, voy bien, profesora, sabe que me pasé de los 400 palabras, ¿cómo lo podría resumir? ¿Usted me puede ayudar? No hay problema,
la puedo ayudar y ahí yo le voy sacando, ayudando a sacar todo lo no esencial y usted se va a dar cuenta, ah, verdad, mira, aquí me equivoqué, justo puse muchas cosas que podría haberlo resumido solamente en una oración y lo puse en 5, pero eso se aprende, ¿ya? Y aquí lo que más quiero que yo, porque ustedes están aprendiendo a resumir, ¿ya? Con esta idea del abstract. ¿Queda claro lo que hay que hacer? Sí, no. Sí, profe. Ya. Y espérenme, es el de las mascotas. Hay otras cosas, por ejemplo, del abstract. ¿Por qué ingresan a última hora? Después dicen, ¿por qué me enojo? A última hora, ya. Vamos con el otro artículo. Miren aquí. Compartir. Aquí tenemos otro, que este es del cambio climático. Lo mismo, ¿ve? Introducción. A lo más, cada artículo tiene 12 páginas, pero no tiene tanto pero porque la letra es grande, pero no es tanta la lectura que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Ven? Y ahí está el artículo y ustedes van haciendo ese abstract. Con eso, entonces tenemos nuestra primera nota. Son 3, el otro es del COVID, ¿ya? Donde habla, ¿cierto?, de que se ha generado una enfermedad inmunológica con el COVID, que tiene que ver el otro artículo. Entonces, uno es del cambio climático y el otro es de las mascotas. ¿Cómo nos benefician las mascotas según estudios, etcétera? ¿Ya? Les dejo el formato, no era tan extensa la clase, me interesa que vayan trabajando en eso, aquellos que tienen ya, por ejemplo, espacios libres, empiecen a hacerlo de inmediato, así no el fin de semana descansan, y ustedes me puedan enviar borradores, y me pueden enviar borradores para yo ir corrigiendo sus abstracts, y la idea es que se saquen un 7, y no estar después detrás de ustedes para que me hagan las tareas atrasadas, ¿ya? Esto es una evaluación. ¿Ya? Claro, po. Yo les voy a, Gabriela, yo les voy a adjuntar en Classroom ahora la clase con las introducciones, con todos los paso a paso, cuando me lo tiene que entregar, está todo ahí en los apuntes, y además va a ir adjuntado en la parte donde tienen que adjuntar su trabajo, va a ir adjuntado los 3 artículos, y de esos 3, usted escoge uno. ¿Ya? Solamente uno. Y ahí hace su abstract. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Más dudas? ¿No? La idea es que todos se saquen 7 y pueden hacer síntesis de eso. Así que lo que más le va a costar, yo creo que es la comprensión lectora, porque como son 12 páginas, pero la idea es que cuando usted no sepa de una palabra, acuérdense, como son textos científicos, van a haber palabras que ustedes no comprenden, por lo tanto van a tener que buscar. Si quieren descargan el celular, el diccionario de la RAE, ¿ya? Y así es más fácil, van a estar leyendo el computador y buscan la palabra que no saben, ah, ya sé lo que significa, sigo leyendo. Y así se va comprendiendo un texto, pero si yo veo una palabra que no entiendo y yo sigo leyendo, me va a quedar ahí un espacio, ¿cierto?, de no entendimiento y comprensión, entonces no voy a entender el texto y voy a tener que leerlo 5 veces más. Así que vayan trabajando así. Por eso yo les dije que si tienen la posibilidad de imprimirlo, lo hagan. Lo voy a subir ahora porque muchos no tienen para imprimir en la casa y pueden buscar ahí un lugar para poder sacarlo porque es la única forma que puedan trabajar en el texto, subrayando, tirando líneas, porque muchas veces en el computador se nos corre la página o no puedo subrayar y ahí nos complica un poco la lectura. ¿Ya? Eso, chicos. Les subo las instrucciones. Dudas, me escriben a mi WhatsApp o a mi correo y voy a estar pendiente de sus borradores si ustedes quieren sugerencias. ¿Ya? Que estén bien y nos estamos viendo en clases presenciales o virtuales, etc. Cariños. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Cuídese. profe. Chao, profe. Chao, chao.